Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso y uno demasiado pedido, demasiado interesante, y en verdad estoy muy emocionada porque tiene mucha información y ustedes saben que los casos que tienen mucha información y cosas que les puedo contar me emocionan mucho. Pero antes, el otro día estaba revisando los comentarios que me dejaron en los otros videos, poniéndoles corazoncito, leyéndoles, respondiéndoles, y me di cuenta que muchos de ustedes me dijeron que por favor revisara algo que se llama Bongo y que les dijera mi opinión para ver qué tal me parecía. Y yo como, ¿qué es eso? Así que encontré que es como un sistema de mensajería el cual se supone que predice tu futuro o te manda una respuesta divertida sobre algún tema o conoce detalles de tu vida que se supone que nadie sabe. Y realmente no sé si sea cierto, así que dije, bueno, vamos a probarlo. Bueno, lo que tenemos que hacer es mandar la palabra clave más nuestro nombre completo más nuestra ciudad al código del país en donde nos encontremos. En este caso, como estamos en Colombia, en Bogotá, vamos a escribir Chisme Paula Torres, que ya saben que ese es mi nombre real, ya se los conté. Bogotá, y voy a ponerle una carita como feliz. ¿Cómo se dice esa carita? Eso, como sorpréndeme. Y como estamos en Bogotá, al 25622. Listo, lo envío y ahora esperemos a la respuesta a ver si esto sí es verdad o no. Pero mientras no responden, no olviden seguirme en todas mis... Ya respondió. ¡Qué rápido fue esto! Dice: Bongo sabe que a Paula le encanta el misterio y el suspenso, aunque la oscuridad siempre te aterraba de niña y salías corriendo al final de cuentas. Eso no es muy Slytherin si me lo preguntas. ¿What? Suena más a Ravenclaw. Sorprendida, Bongo también es un Potterhead. Sigo. ¡Oh, por Dios! Les voy a mostrar algo. Yo tengo mi propio diploma que dice Slytherin. Vamos a preguntarle, no sé qué escribir, a ver, LOL, no, es que no entiendo cómo sabe Harry Potter. ¿Cómo sabes de Harry Potter? En verdad tengo miedo. ¿Qué más sabes? Chun, chun, chun. Enviar. Bueno, esperamos a ver qué nos dicen. Y bueno, mientras nos llega nuestra respuesta, no olviden seguirme en todas mis redes sociales porque subo mucho contenido extra que les súper encantará. ¡Ya nos respondieron! Bongo sabe que tus fans te han pedido que muestres un pedazo de la historia muy importante. Puede que el nombre de John Kennedy te suene. Quizás si no hubieras dejado sus periódicos viejos en la casa de Los Ángeles te recordaras más. ¿Seguimos? Lo siento, pero en verdad creía que esto no era verdad. ¿Qué? ¿Cómo saben que vamos a hacer un video de John Kennedy? No sé. Pero, como saben lo de Los Ángeles, eso sí como que impactada. Hay algo que yo nunca les conté cuando yo vivía en el apartamento embrujado de Los Ángeles, que les voy a dejar el link en la descripción para el story time de eso. Yo encontré en un cajón unos periódicos viejitos que habían, entonces yo como que, wow, ¿qué es esto? Y me puse a ver y en uno de esos estaba la portada del periódico de Los Ángeles con la noticia de que había muerto John F. Kennedy. Y yo quedé como... esto es como del precio de la historia más o menos. Pero obviamente yo dije, no, lo voy a conservar. Este señor que era el dueño de esto pues ya se murió, o sea, no sé. Así que dije, bueno, cuando me venga los traigo. Y se me quedan, o sea, y se me olvida por completo cuando me vine que estaban, que existían. O sea, podría ser como súper millonaria, pero pues ya no. Así que si quieren ustedes también pueden jugar con Bongo, mandar los mensajes, les voy a dejar los links en la descripción para que revisen todos, dependiendo de los códigos de sus países, que en verdad está increíble. Y que por favor me manden pantallazos a mis redes sociales porque estaré revisándolos y poniéndoles me gusta y comentándolos y riéndome un poco de qué les dice Bongo sobre ustedes. Pero bueno, comenzamos con este caso que va a ser muy largo, así que preparen palomitas porque en este sí nos vamos a demorar un buen rato. Comencemos. El misterioso caso de John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917. Sus padres eran Joseph P. Kennedy Sr. y Rose Fitzgerald. Por un lado, su padre era un muy exitoso empresario y fue embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Por otro lado, su madre
Fue la hija de John Fitzgerald, que en su momento fue un congresista y alcalde de la ciudad de Boston. Del matrimonio de sus padres salieron 9 hijos, entre ellos John F. Kennedy, que fue el segundo de ellos. A muy temprana edad él comenzó sus estudios, pasó por varios lugares, entre ellos el Edward Devotion School, que fue su primer colegio desde la guardería hasta el 3er grado. Siguió así por varios años en varias instituciones bastante reconocidas, pues como ya se lo pueden imaginar, provenían de una familia muy acomodada y con mucho dinero. Para 1927 se mudó al Bronx, en la ciudad de Nueva York, con su familia a una mansión de 20 habitaciones. Durante sus años de estudio logró recibir algunos reconocimientos en estas instituciones e incluso en una de ellas recibió un reconocimiento a el estudiante que tenía más posibilidades de convertirse en presidente. A pesar de todo esto, a él no le encantaba estudiar, no era su cosa favorita, pero sí le gustaba mucho hacer deportes, perteneció a varios equipos de sus colegios, entre otras cosas. Sin embargo, tuvo varios problemas de salud durante su adolescencia, de forma tal que también tuvo que apartar un poco esos gustos por el deporte. Para el año de 1936 se matriculó para su primer año en la Universidad de Harvard, donde estudiaría Relaciones Internacionales. Para 1938 viajó junto a su padre al Reino Unido y durante un mes le ayudó en la embajada de Reino Unido, y de ahí comenzó como a adquirir un gusto muy grande por los temas políticos y todo esto. Realizó así un viaje por toda Europa conociendo diferentes situaciones y sistemas políticos que lo llevaron a reunir bastante información para su tesis de grado de Harvard. Para 1940 la terminó por completo. La tesis él la quería mantener privada, sin embargo su padre le dijo que debería hacer un libro publicándola. Así se terminó graduando con honores de la Universidad de Harvard y finalmente se publicó esa tesis como un libro llamado Why England Slept, o Por qué se durmió Inglaterra, convirtiéndose en un bestseller. Para 1941 se enlistó en el ejército de Estados Unidos. No lo querían aceptar debido a que tenía un problema muy grave en la columna. Sin embargo, él usó su influencia con el director de la ONI y entró. Para 1943, mientras estaban en una misión en la Segunda Guerra Mundial, él cayó accidentalmente y se hirió gravemente otra vez su columna. A pesar del dolor, trató de ayudar a otros 10 compañeros de él que también habían sobrevivido y los llevó a la isla para ser rescatados. Debido a esto recibió un gran reconocimiento como héroe y también terminó de una vez su servicio militar. Para 1946 ya comenzó a incursionar más en la política y comenzó a meterse como representante del Partido Republicano de Estados Unidos y se mantuvo allí en el Congreso por 6 años. Durante este tiempo, para 1953 específicamente, para el 12 de septiembre se casó con Jacqueline Lee Bouvier, que fue su esposa hasta el día de su muerte. Al mismo tiempo siguió con su carrera política y para el año de 1960 manifestó sus intenciones de postularse para la presidencia por parte del Partido Demócrata. I am today announcing my candidacy for the presidency of the United States. A sus 43 años salió vencedor en las elecciones, convirtiéndose en el 35º presidente de Estados Unidos y el primero católico. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom. Duró 3 años de mandato hasta que el 22 de noviembre de 1963, mientras estaba en una visita a la ciudad de Dallas, en Texas, fue mortalmente herido en la cabeza en su coche presidencial mientras iban en la plaza Dealey. Es así como fallece el presidente de Estados Unidos en este entonces, convirtiéndose en el 4º presidente asesinado y el 8º que murió durante sus funciones. White House Press Secretary Malcolm Kilduff has just announced that President Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time. He died of a gunshot wound in the brain. Algunos días después se realizó su funeral y para el año 1967 su cuerpo fue finalmente trasladado al Cementerio Nacional de Arlington.
Y bueno, eso es en cuanto a la historia principal que les quería contar sobre John F. Kennedy. Para los que no lo conocen, supieran un poco más de él y conocieran el porqué del impacto de estos hechos. Este es el video del día del asesinato de John F. Kennedy. Evidentemente no se los voy a mostrar porque es bastante impactante, pero igual ustedes lo pueden encontrar en internet, en YouTube, en cualquier lado, para que si quieren verlo, lo hagan, porque igual no quiero que tampoco me bajen el video, que me pongan restricción de edad o me lo desmoneticen. Ese video fue tomado por Abraham Zapruder. Él fue un turista que en ese momento estaba durante la procesión del presidente y tomó las imágenes con su cámara de 8 milímetros. Este es el video más conocido de los hechos y el video más claro que ha dado toda la explicación y ha sido la base fundamental para la investigación de la muerte del presidente. Si lo están viendo en otra parte en internet, les voy a contar un poco lo que pasa. Básicamente el presidente, después de haber dado una curva en esta plaza en Dallas, lo que hacen es seguir derecho y mientras van allí él recibe un primer impacto de bala que parece ser que le atraviesa la garganta. En ese momento el presidente toma sus manos y se las pone en la garganta porque pues obviamente sintió el impacto. Pasan unos pocos segundos mientras Jackie lo está mirando tratando de entender qué le está ocurriendo y recibe el disparo mortal en la cabeza que le vuela una parte del cráneo y queda tendido en el carro. Obviamente allí ya el carro acelera, se sube un guardia de seguridad, Jackie está un poco desesperada, se va hacia atrás, dicen que en ese momento ya tomó la parte del cráneo que se le cayó y siguen rápidamente hacia el hospital. Hay una parte importante y es que cuando se impactó por primera vez al presidente en la garganta, la bala continuó y si pueden notar, al hombre que va delante de él junto a su esposa también le alcanza a impactar otra bala y le atraviesa por el tórax, siendo también obviamente herido. Y ahora comencemos entonces con las teorías de quién hizo esto y el porqué en general de los hechos. La versión oficial que se dio fue que el asesino de John F. Kennedy fue un hombre llamado Lee Harvey Oswald. A este hombre se le culpó pues fue detenido varias horas después del atentado contra el presidente, pues le había disparado a un policía llamado J.D. Tippit y por ende se arrestó con los cargos de asesinato contra ese policía, pero después descubrieron que él había sido también el que le había disparado al presidente. Este hombre, durante la época en que fue asesinado, John F. Kennedy trabajó en el Texas Books Deposit. Esto era como un depósito de libros, justamente como su nombre lo dice, y se cuenta que este fue el lugar desde donde provinieron los disparos hacia el presidente. Se cuenta que después de que dispararon 3 veces hacia el presidente, un policía de Dallas escuchó de donde probablemente provenían los disparos. Se dirigió al Book Deposit y cuando subió las escaleras encontró a este hombre corriendo de una habitación a otra, muy afanado. En ese momento le ordenó al hombre que se detuviera y otro policía llegó al mismo tiempo. También llegaron algunos empleados de este lugar y le dijeron que este hombre trabajaba con ellos, que de pronto no tenía nada que ver. El policía pensó que bueno, sí que era un empleado, que no había tenido nada que ver, así que lo dejó ir. Oswald escapó del Book Deposit, salió corriendo y fue durante estos minutos que después se encontró con otro policía y lo asesinó. Después, cuando se iniciaron todas las investigaciones, se dieron cuenta que las huellas dactilares de Oswald se encontraban en un arma, específicamente un rifle escondido en el Book Deposit. Se dieron cuenta que este rifle había sido el que se había usado para dispararle al presidente. Oswald fue un hombre que se cuenta que desde muy temprana edad tuvo bastantes problemas mentales, con una personalidad con tendencias esquizofrénicas y agresivas. Fue un niño que parece que fue muy temperamental, retraído, que básicamente no se soportaba el mundo. Obviamente pasaron muchas cosas en su vida, pero para el año de 1959, ya cuando estaba más grande, este hombre viajó a Rusia, pues quería renunciar por completo a su ciudadanía de Estados Unidos y convertirse en parte de la Unión Soviética. Tenía una obsesión con el marxismo y también era bastante simpatizante tanto de Cuba como de la Unión Soviética. Evidentemente estos fueron argumentos bastante fuertes para la gente decir que esos eran los motivos por el cual él quería asesinar al presidente John F. Kennedy, que evidentemente estaba haciendo
siendo una lucha por acabar también con Fidel Castro. A pesar de todo, Oswald fue apresado y comenzó a hacérsele un proceso para terminar su condena. Sin embargo, desde el momento 1 hasta el último momento de su vida, Oswald negó que le había disparado al presidente, dijo jamás lo hice yo, esto no es culpa mía, y afirmó que él había sido un patsy. Pues para los que no saben, los patsy son como chivos expiatorios, así se les dicen, y básicamente él había dicho que él se convirtió en el chivo expiatorio de las personas que realmente habían asesinado al presidente John F. Kennedy. A pesar de todo, su caso nunca fue procesado, nunca fue juzgado, no se le dictó condena, pues el 24 de noviembre de ese mismo año, 1963, solo 2 días después de la muerte del presidente, mientras la policía lo traslada a la cárcel del condado, Oswald es asesinado frente a los medios por un hombre llamado Jack Ruby, quien se atraviesa y le dispara. Obviamente acá comenzó toda la teoría conspirativa, pues se preguntan: uno, ¿por qué mataron al principal sospechoso del caso Kennedy? Y 2, ¿quiénes eran las personas que él decía que lo habían convertido en el chivo expiatorio? Por otro lado, muchas personas se comenzaron a preguntar si realmente Oswald había sido el que realizó los disparos, pues él, cuando estuvo ejerciendo el servicio militar, se le entrenó para ser tirador, obviamente apuntar perfectamente un arma. Sin embargo, decayó durante varios años su puntería, es decir, se convirtió en un hombre que realmente casi que no se le podía entregar un arma porque tenía muy mala puntería. Incluso en algunas ocasiones se le activó el arma sin querer e hirió a algunas personas, y en otros momentos pasaron cosas similares que llevaron a la milicia a castigarlo y a no permitirle casi que el uso de armas. Para este caso se abrió una comitiva especial para ser investigado, llamado la Comisión Warren. Esta se encargó de buscar toda la información respecto al asesinato del presidente y encontrar la verdad de lo que había ocurrido. Y comenzaron así todas las teorías conspirativas que dicen que Oswald o pudo no ser el autor del crimen, o tal vez no ser el único autor del crimen. Habían varias inconsistencias, entre ellas el hecho de que hubo más de 3 disparos. Yo les hablé solo de 2, uno que le atravesó la garganta al presidente y el disparo mortal en su cabeza. Sin embargo, hubo 3, parece ser que hubo uno antes de esos 2 que no le dio ni al presidente ni al gobernador, y hubo probablemente otro después de esos. Parece ser que los disparos provenían de diferentes posiciones. También se hizo un análisis del audio de ese día y se descubrió en 6 partes del audio una especie de eco que indicaba que el disparo no había sido único, sino habían hecho 2 disparos casi al tiempo. Como les digo, Jack Ruby fue el hombre que asesinó a Oswald antes de que se le condenara o se le procesara por los hechos. Cuando se le arrestó a este señor, se le preguntó por qué había matado a Oswald siendo el culpable. Jack era un hombre judío y dijo que realmente los judíos tenían muchas agallas, que él quiso hacerlo y tomar la justicia por su mano, pues quería ahorrarle a Jackie, la esposa de John F. Kennedy, el dolor de tener que ir a testificar a una corte sobre la muerte de su propio esposo, de quitarle a América en general el dolor de la muerte del presidente. Esa fue como la declaración que él dio, pero obviamente muchas personas dijeron esto está muy raro. Entonces Jack Ruby pudo tener algo que ver y quiso callar a Oswald para que no dijera la verdad de lo que había ocurrido con el presidente. Obviamente Ruby dijo que él no había planeado nada, que él simplemente por el calor del momento fue que le disparó a Oswald, pero la gente realmente no cree mucho esa versión. Es aquí cuando se piensa que tanto Oswald como Ruby son parte de una conspiración que se encargó de asesinar al presidente Kennedy. Ruby era el dueño de uno de los clubes nocturnos más importantes de Dallas, era un hombre bastante adinerado y se llega a contar que incluso tenía nexos con mafias. Además se dice que estaba metido en operaciones que tenían que ver con Cuba y realizaba constantemente viajes a este país, y comenzaron a decir que realmente él tenía conexiones con mafias no solo en Estados Unidos sino también mafias cubanas. Entonces entremos en una tercera teoría que habla sobre Cuba como los asesinos de John F. Kennedy. Se cuenta que en algún momento Kennedy no estuvo a favor de derrocar a Fidel Castro o de acabar con el gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, por las políticas
de Estados Unidos y porque Cuba ha sido como una especie de enemigo grande para ellos toda la vida, John F. Kennedy dio luz verde para que se realizara este evento que de pronto muchos de ustedes han escuchado en sus clases de historia, llamado la invasión de Bahía de Cochinos. Para los que no saben, la invasión de Bahía de Cochinos fue un evento en el cual varios militantes excluidos de Cuba fueron apoyados por el gobierno de Estados Unidos para invadir nuevamente a Cuba y derrocar al presidente Fidel Castro. Sin embargo, esto fue un completo fracaso. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba lograron controlar la situación, mataron a cientos de estos militantes que se estaban yendo en contra del presidente y lograron ganar, por así decirlo, esta batalla, dejando en completo ridículo a Estados Unidos y también específicamente a la CIA. ¿Por qué? Porque el presidente John F. Kennedy no quiso involucrar a la CIA, que ellos fueran los que hicieran esta operación, sino que lo organizó de otra manera, de tal forma que la CIA simplemente fuera quien estuviera pendiente de que todo se realizara, pero que no metieran integrantes de esta organización a la invasión como tal. Obviamente, debido a estos hechos, las personas dicen que Fidel Castro organizó el asesinato de John F. Kennedy, teniendo como chivo expiatorio a Oswald, que como ya les dije era simpatizante de la Revolución Cubana también, así que lo usaron para asesinar al presidente Kennedy como una forma de venganza, por así decirlo, por la invasión de Bahía de Cochinos y haberlo querido derrocar de su presidencia. A pesar de todo, se cuenta que durante la época de la muerte de John F. Kennedy, Castro habló y dijo que era lamentable y que no representaba buenas noticias para él y su gobierno, sino al contrario, malas noticias. Todo esto de haber dejado en ridículo también a la CIA y a Estados Unidos nos lleva a una cuarta teoría de la muerte del presidente, que habla de un crimen organizado y planeado completamente por la CIA. Para los que no saben, la CIA es el Central Intelligence Agency, que es como el sistema de inteligencia de Estados Unidos, que se encarga de hacer 1000 misiones secretas, que tienen 1000 proyectos secretos muy bien organizados y que son como ese sistema interno en Estados Unidos, parecido al FBI, pero un poco más secreto e internacional. Debido a que, como les cuento, John F. Kennedy había dejado como en ridículo a la CIA tras la invasión de Bahía de Cochinos, la gente dijo que la CIA había planeado asesinarlo, pues para que esto ya no ocurriera más. Además, se cuenta que Kennedy, después de la invasión de Bahía de Cochinos, le dijo a uno de sus colaboradores que algo muy extraño estaba ocurriendo en la CIA y que él iba a averiguar qué era, que iba a destapar todas esas cosas oscuras que estaban dentro de esta organización. Obviamente esto no le convenía nada a la CIA, así que dijeron, bueno, nos va a tocar acabar con nuestro presidente. Además, se cuenta que un señor llamado Allen Dulles era el director de la CIA para el momento en que se hizo la invasión de Bahía de Cochinos. Después de que esta misión fracasó completamente, se dice que el presidente John F. Kennedy obligó a este hombre a renunciar a su cargo. Dicen que esto no le gustó para nada y justamente después de que el presidente murió, el hombre que ahora pasó a ser presidente, que fue el vicepresidente en este entonces, que ya hablaremos de él, le volvió a dar a Allen su puesto como director y como una parte crucial en la comisión Warren para investigar la muerte del presidente. Por otro lado, se hizo una gran polémica, pues era evidente, como lo pueden ver en el video, que en el momento del asesinato del presidente no tenía la protección adecuada que el presidente requirió para un evento como esto. Generalmente dicen que hay 2 carros a sus lados, que deben haber policías parados en el carro, y por eso ustedes pueden ver en el carro como unas varillitas de metal en donde se supone que ahí es donde se cogen los guardaespaldas del presidente, pues para asegurarlo. Nada de eso se vio ese día. Se dice que esto era obviamente responsabilidad de la CIA y no se hizo así que dicen, bueno, entonces probablemente ellos sí tuvieran algo que ver, no les convenía que tuviera seguridad porque no podrían ejercer este asesinato fácilmente. Muchas personas aseguraron que el disparo que mató al presidente no provino de Oswald ni del Book Deposit, sino de un integrante secreto de la CIA disparando desde otro lado. Como saben, obviamente ellos sí tienen un entrenamiento de francotiradores bastante bueno, tienen una puntería muy buena, así que eso puede ser una posibilidad, y que de pronto el francotirador, como les digo, fue de la CIA o lo contrataron como parte de una mafia, que es nuestra quinta teoría. Esta teoría
teoría dice que la mafia fue la responsable de la muerte del presidente. Como ya les conté, Jack Ruby tenía una conexión muy fuerte con la mafia, siendo uno de los dueños de los clubes nocturnos más importantes de Dallas, así que obviamente este tipo de personas suelen tener esas conexiones y por ende probablemente quisieron callar a Oswald matándolo. Pero ¿por qué la mafia tendría algo contra John F. Kennedy? Sencillamente por el hecho de que su hermano Robert Kennedy era fiscal general y nombrado justamente por su hermano, que ya era presidente, y tuvo una lucha bastante fuerte contra el crimen organizado, es decir, las mafias de Chicago, de Dallas, de Miami, de Nueva York, entre muchos otros lados. Hizo una pelea muy dura por acabar con estas mafias. Evidentemente esto no les convenía a este tipo de personas, así que dijeron, bueno, tenemos que matar al presidente para que ya no nos sigan presionando ni nos sigan queriendo acabar. Y devolviéndonos un poco, que les hablé que en la CIA el director de la CIA, que había sido despedido antes, fue designado nuevamente para la investigación del crimen del presidente. Se une con el presidente Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson se convirtió en el presidente después de la muerte de John F. Kennedy, pues, como es obvio, era el vicepresidente durante el mandato de JFK. Justo cuando el presidente murió, Johnson subió al poder y muchas personas dijeron que él había sido el encargado de asesinar al presidente. Habían varios rumores, entre esos que Johnson siempre había querido ser presidente, nunca lo había logrado, y ahora veía que John F. Kennedy tenía una gran aceptación por parte de América en general, así que pensó que iba a ser bastante complicado quitarlo del poder y quitar en general a la familia de los Kennedy del poder de Estados Unidos. Así que dijo, qué mejor manera que asesinar al presidente para yo fácilmente llegar al poder. Por otro lado, también corría el rumor que Richard Nixon, que es muy importante, creó una conspiración en la cual le dijo a un periódico que Kennedy despediría a Johnson para la vicepresidencia. Él fue el que se inventó este rumor, pues Johnson había estado involucrado en muchos escándalos políticos anteriormente que no le convenían a Kennedy, entre ellos el Bobby Baker y el Billy Solstice. Sin embargo, Jackie Kennedy salió a la luz pública y desmintió estos rumores, dijo que su esposo nunca había querido quitar del poder a Johnson, que él pensaba trabajar con él en las nuevas elecciones y que era completamente falso todo esto que estaban diciendo. Obviamente, si lo piensan, al presidente no le convenía mucho Johnson porque tenía, como les digo, bastantes escándalos, entre ellos lavado de dinero, violación de contratos, prevaricación, soborno, entre muchas otras cosas, es decir, tenía muchas investigaciones abiertas, pero extrañamente cuando Johnson pasó al poder de presidente, todas estas investigaciones se cancelan automáticamente, así que la gente dijo, pues obviamente le convenía bastante. Por otro lado, mucha gente dice que Johnson había contratado ya durante varios años y durante ocasiones anteriores a personas para que mataran a otras personas que no le convenía a él, que supieran ciertas cosas o que fueran un problema para el gobierno, así que dijeron, ¿por qué no? Iba a contratar otro asesino a sueldo para matar al presidente. Además, hay un testimonio de una señora llamada Madeleine Duncan Brown. Básicamente se dice que esta señora fue una amante de Johnson por esta época y dijo que en alguna ocasión se reunió junto a Richard Nixon y Edgar Hoover, que fue el primer director y presidente del FBI, y Johnson le dijo, después de mañana esos condenados Kennedy no van a volver a avergonzarme otra vez. No es una amenaza, es una promesa. Este testimonio fue muy clave para la investigación. Se dijo, sí, probablemente Johnson tuvo algo que ver, pero también se duda mucho de la procedencia de la información porque una amante es un poco extraño. Y esas son como las teorías principales. Hay unas muy rápidas que hablan como uno de la maldición de los Kennedy. Muchos de ustedes saben que se cuenta que esta familia está bajo una maldición, pues la mayoría de integrantes han sido asesinados, han muerto en accidentes o han muerto a muy temprana edad, entonces la gente dice que esta familia tiene una maldición dentro de sí. Por otro lado, se habla del señor de la sombrilla, que fue un hombre que estuvo en la escena del crimen del presidente. Se puede ver en algunos fragmentos del video como un hombre está parado al otro lado del carro con una sombrilla, lo cual fue muy sospechoso para las personas, pues no estaba lloviendo. Las personas entonces se preguntaron qué hacía este hombre con la sombrilla y comenzaron a decir que uno pudo ser una de las personas que dio las señales a los tiradores para disparar abriendo la sombrilla, porque generalmente se conoce ese tipo de cosas como señales
o pudo también ser alguien que convirtió esa sombrilla en un arma, que es completamente posible. Existen las armas sombrillas, por así decirlo, y que él fue uno de los que les disparó al presidente. Por otro lado está la teoría de DiMaggio. Si ustedes ya vieron mi video de Marilyn Monroe, del caso de Marilyn Monroe, que está muy bueno, lo tienen que ver, si no lo han visto se les deja en la descripción, en donde hablamos de la muerte de Marilyn y cómo los Kennedy cumplieron un papel muy importante en ella. Dicen que DiMaggio, que fue uno de los esposos de Marilyn Monroe, fue el encargado de asesinar al presidente como una venganza, pero realmente no creo en esa teoría mucho. Y como último, no falta la teoría de los Illuminatis y de los ovnis. Se dice que los Illuminatis se encargaron de matar a John F. Kennedy, como siempre, o que probablemente fue un hecho planeado por entes gubernamentales al mismo tiempo que con seres extraterrestres, que no voy a entrar en detalles en esas teorías porque sinceramente no creo que tengan nada que ver con esto. Pero bueno, esas son las teorías. Quiero que ustedes me digan cuál creen que puede ser la correcta. Hay muchas inconsistencias, como les digo, que no haya habido seguridad cuidando al presidente en ese día, que no haya el simple protocolo de tener a los dos guardaespaldas en el auto, que durante el recorrido el conductor haya tomado una ruta diferente y que hayan bajado la velocidad justo cuando estaban pasando por allí, que hayan matado a Oswald, el principal sospechoso, entre muchas otras cosas, entre esas que es una muy importante que no les he nombrado, en la cual durante días y meses posteriores a lo ocurrido con el presidente fueron desapareciendo cada vez más y más y más testigos de la escena, casi unas 100 personas que extrañamente desaparecieron o perdieron la vida en extrañas circunstancias y que fueron personas muy claves y que estuvieron allí viendo lo ocurrido. Y como último hay algo súper importante. Este año, hace un par de semanas, el presidente decidió publicar 2.800 documentos secretos del caso de John F. Kennedy para que las personas por fin supieran la verdad. Sin embargo, se hizo una crítica muy grande, pues los documentos no revelaron nada nuevo. Demasiados documentos no se mostraron donde se podía decir la verdad de lo que había ocurrido, con la explicación de que podían ser material sensible o que podía perjudicar a la nación. Entonces, al final de cuentas, como que no dijeron nada, fue bastante extraño y sigue sin tener una explicación contundente lo que le ocurrió al presidente. Y bueno, esto es todo por este caso de John F. Kennedy. Es muy largo, siento que sea un video tan largo, pero pues si les gustó mucho, como siempre, no olviden dejarme sus deditos arriba. Yo, desde mi opinión, creo que puede tener mucho que ver la mafia o la CIA. Yo creo que esto es más un asunto interno del gobierno que externo, así que ellos pueden tener mucho que ver. No olviden también comentarme y dejar sugerencias de qué otros videos quisieran que hicieran, de ustedes quienes creen que fueron los culpables. No olviden, como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo como 1.000 millones de redes y hago mucho contenido extra que les encantará. Y también, lo más importante, suscribirse a este maravilloso canal. Me ayuda muchísimo a hacer más videos como este y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya esto es todo para este video. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.